Hola, bienvenidos a este video. Soy Sunitai, psicóloga clínica, y hoy les voy a estar compartiendo una temática que me pidieron, que es el duelo. Bueno, y esta temática es súper importante porque todos pasamos por procesos de duelo de manera constante, porque es una ley natural, el tema de la vida y la muerte. Y no me refiero literalmente a la muerte, porque no todo el tiempo estamos vivenciando pérdidas de muerte, sino me refiero a la finalización de un proceso, de un ciclo, de un rol, de una actividad, de una situación o de un estado. Uno de los significados de duelo tiene que ver con luto o dolor, es decir, este sentir que se da posteriormente a una pérdida. Y digamos que yo tengo una definición muy general y que me parece como la definición más asertiva para mí de lo que es un proceso de duelo, y es que es un proceso de adaptación que se genera posterior a una pérdida y que usualmente suele desencadenar dolor. ¿Y cuáles son esas pérdidas que pueden desencadenar un duelo? Uno tiene que ver con estados o estatus, ¿sí? Por ejemplo, un estatus socioeconómico que se transforma por una crisis financiera y puede generar tal impacto que puede desencadenar entonces un duelo. Otra tiene que ver con roles, por ejemplo, donde tú ocupas un rol en tu empresa o en tu familia y en tu empresa resulta que te ascienden o te despiden, entonces se desencadena pues una situación de alto impacto porque se da un cambio de rol. Otra se puede dar porque tienes un accidente y cambian tus capacidades, por ejemplo, ante un estado de salud. Otra puede relacionarse con las etapas evolutivas, por ejemplo. Cambias de etapa, pasas de la juventud a la vejez o pasas de la niñez a la adolescencia, y esto puede generar gran impacto también en ti. Y finalmente, una de las pérdidas que para mí son más importantes, que más se consultan, que más dolor puede llegar a desencadenar, tiene que ver con las pérdidas emocionales, con las pérdidas personales, cuando te separas de una persona importante con quien tienes un vínculo afectivo, o bien por separación, por mutuo acuerdo, por conflictos personales o por muerte. Entonces estas son como algunas de las pérdidas que pueden desencadenar un proceso de duelo. Otro aspecto que me parece importante nombrar es que en algunas teorías o algunos psicólogos plantean algunas etapas de los procesos de duelo. Si bien considero que efectivamente uno puede vivir algunas de estas fases como la negación o como llegar a la aceptación, en fin, creo que cada individuo vive sus procesos de duelo de manera muy particular. Y creo que eso dependerá principalmente el hecho, cómo se presenta el hecho, el suceso, cómo esta persona lo vivencia, ¿cierto? Lo experimenta, y sobre todo cuáles son los recursos internos que tiene para afrontarlos. Entonces, creo que ese es otro aspecto fundamental para comprender el proceso de duelo. Para terminar, sí me parece importante tener en cuenta estas categorías que plantean el duelo patológico y el duelo normal. Con mucho cuidado en el uso de la palabra normal, que de verdad no me gusta utilizarla, pero es importante saber que el duelo sí puede convertirse en algo patológico. Y cuando nos damos cuenta que un duelo es patológico, cuando nos resistimos a vivir o experimentar la pérdida, y cuando nos resistimos a la transformación y al cambio que genera o la consecuencia que genera esta pérdida. Entonces, si tú llevas 1 año, 2 años, 3 años, independiente del tiempo, resistiéndote, por ejemplo, a la pérdida de muerte de un ser querido, al cambio de rol que esto te desencadena, pues definitivamente vas a estar apegada a una idea, te apegas al pasado, dejas de experimentar el presente. Y aquí da lugar esto que hablan tanto las personas sobre desarrollo personal, y es el tema del apego.
que eso lo voy a profundizar mejor en otro video cuando hable sobre cómo afrontar el duelo. Entonces, para terminar, esto quería compartirles sobre qué es el duelo y quédense atentos porque el jueves voy a estar haciendo un video en directo para aquellas personas que estén interesadas en hablar y en compartir sus experiencias o que tengan preguntas frente a procesos de duelo. ¿Listo? Un abrazo, chao, chao.